agradezco mucho nuevamente el que nos des tus conferencias acerca de temas tan interesantes como este ahora sobre producción con menos antibióticos. Y a todos los asistentes les agradezco muchísimo su participación. Isabel, si hay alguna otra información que tengan que saber, hay panel de preguntas y respuestas, pueden ir escribiendo sus preguntas, al final las leerá Memo y las irá respondiendo si tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Y a todos, bienvenidos nuevamente, muchas gracias, buenos días. Voy a leer nuevamente el currículum del doctor Guillermo Zavala. Es médico veterinario zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su especialidad en producción de pollos de engorda, también por la UNAM. Su maestría en medicina aviar en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Su maestría en microbiología médica en la Universidad de Georgia, también en Estados Unidos. Y doctorado en microbiología médica por la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Tiene una formación postdoctoral en virología molecular, también con la Universidad de Georgia y la Universidad de Melbourne, en Australia. Como experiencia, es fundador y propietario de Avian Health International, LLC. El doctor Zavala brinda asesoramiento veterinario y de cría en países de América, Europa, Australia, Asia y África, los 5 continentes. Durante muchos años trabajó como profesor de medicina aviar clínica en la Universidad de Georgia y es autor y coautor de capítulos de libros sobre retrovirus aviares, virus inmunosupresores, en 3 libros de referencia. Ostenta más de 35 publicaciones en revistas revisadas por sus colegas que son referidas y más de 250 conferencias en los 5 continentes. Avian Health International, LLC, es un grupo independiente dedicado a la salud, el bienestar, la seguridad y la productividad, responsables de aves de corral de manera comercial. Tiene una relación directa con empresas dedicadas a la producción de carne y huevo, fabricación de vacunas, aditivos para alimento, herramientas de diagnóstico y otros segmentos importantes de la industria avícola y sus industrias aliadas. Lo pueden consultar en su página web, es fácil, es www.avianhealthllc.com. Pues Guillermo, muchas gracias nuevamente, bienvenidos, y de parte del equipo técnico y comercial de TREA también les damos las gracias a todos por participar en este seminario web. Memo, te paso el micrófono, todo tuyo. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues antes de comenzar, quisiera brevemente agradecer a Isabel Loredo, a Rubén Bustos, a Triad, la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy para hablar un poco de estrategias para sostener la integridad sanitaria en producción con menos antibióticos o incluso sin antibióticos. Como se darán cuenta ustedes en el transcurso de esta presentación, en realidad no es un reto fácil, es un reto bastante difícil lograr producir con menos antibióticos o sin antibióticos, pero es posible, como verán más adelante. Mucho de esto se basa en sentido común y en buenas prácticas de producción. En realidad no hay una enorme ciencia que nos ilumine para poder producir de la noche a la mañana sin antibióticos. Sin embargo, es posible, repito, y veremos el día de hoy por lo menos algunos de los elementos más importantes que hay que tomar en consideración para poder reducir nuestro uso de antimicrobianos en general. Bien, para empezar, es importante reconocer que la industria avícola siempre tiene retos muy importantes, continúa teniendo retos y continuará teniendo retos, pero algunos de los más relevantes el día de hoy, pues tiene mucho que ver con bienestar animal, porque como resultado de las presiones de grupos activistas, de consumidores, de cadenas de supermercados, de restaurantes, etcétera, la industria ha tenido y continuará teniendo que transformarse y transformar las maneras de producir para satisfacer los conceptos de bienestar animal que nos importan a todos. Enfermedades y eventos catastróficos, pues México es un ejemplo fehaciente de lo importante que son las enfermedades catastróficas, como son, por ejemplo, Newcastle velogénico, H5N2, H7N3 y una larga lista de otros problemas que pueden estar presentes en cualquier parte del mundo, no solamente como enfermedades, sino también como eventos catastróficos. Aquí hablamos de huracanes, inundaciones,
y problemas de ese tipo, incendios. El concepto de una salud que hoy día es muy importante en todas las ciencias médicas, en medicina humana, en medicina veterinaria. Hoy día los estudiantes se familiarizan muy cercanamente con el concepto de una salud. El concepto de una salud que consiste en contar con humanos sanos para beneficiar la salud de los animales y contar con animales sanos para beneficiar la salud de los humanos. Epidemias en humanos, hoy día tenemos un ejemplo terrible, que es la pandemia de COVID-19, donde las mismas epidemias en humanos han realmente causado un impacto muy importante, negativo en muchos sentidos en la industria avícola, y de alguna manera las enfermedades de personas pues vienen a afectar dramáticamente nuestros canales de distribución, la salud humana en plantas de proceso, en sistemas de, repito, de distribución, en producción, en incubadoras, en plantas de proceso, etcétera. Inocuidad de alimentos es súper importante y tal vez en un país donde se comercializa una enorme proporción de la producción nacional como pollo en pie, por ejemplo, pues realmente no hay un sistema de inspección federal que imponga una presión tan fuerte como la que ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, en Australia, en Japón, en Norteamérica, donde el 100% del producto es sometido a un escrutinio muy cercano por parte de las autoridades federales, en donde constantemente se tiene bajo la mira a Salmonella y Campylobacter. Esto no es posible en animales comercializados en los mercados en pie. Sin embargo, es responsabilidad ética de la industria el mejorar la situación de inocuidad de alimentos. Activismo desde el punto de vista de bienestar animal o también desde el punto de vista de consumo de antimicrobianos, y también activismo en contra de la producción y comercialización de proteína de origen animal. Y finalmente, el tema que nos atañe el día de hoy, que es resistencia a antimicrobianos, que esto es el resultado pues de una realidad que tenemos hoy en día, donde los antimicrobianos ya no son producidos tan abundantemente como eran producidos anteriormente. Estamos perdiendo eficacia cada vez más de los que tenemos a la mano, y en muchos países hay cada vez legislación mucho más imponente que dicta que la industria animal no debe utilizar antimicrobianos tan liberalmente como lo ha hecho hasta ahora. Mucho del cambio que estamos observando en la industria desde el punto de vista de bienestar animal y de uso y rechazo del uso de antimicrobianos tiene mucho que ver con los cambios demográficos. Por ejemplo, en Norteamérica, muy específicamente en los Estados Unidos, si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, en los años 1800, en el siglo XIX, prácticamente el 80% de la población americana estaba involucrada directamente en la producción agropecuaria. Para el año 2018, menos del 1.5% de la población americana está involucrada en producción agropecuaria. Esto significa que el otro 98.5% no tiene idea de lo que cuesta producir alimentos de origen vegetal, piscícolas, alimentos de origen animal, y por esta razón, tal vez por falta de conocimiento, es muy difícil hacerles entender lo que involucra la producción animal en grandes volúmenes para satisfacer el mercado mundial, ya no digamos nacional. Entonces, esta es una de las muchas raíces de la perspectiva que tienen hoy día los consumidores y de la presión que ejercen sobre, por ejemplo, cadenas de restaurantes, cadenas de supermercados, etcétera. Entonces, todos estos aspectos vienen a crear y a formar la mentalidad actual que tiene el consumidor, sobre todo en las nuevas generaciones, en cuanto a antibióticos, impacto ambiental, bienestar animal, modificación genética de los animales, porque este es un concepto universal, aunque no ocurra, la ética que involucra el producir proteína animal en grandes volúmenes a costa de la explotación animal, y finalmente los conceptos erróneos y los rumores sobre, por ejemplo, aditivos
hormonales que se le puedan adicionar a la producción avícola, que sabemos que no existe, pero esa es la percepción que tienen muchos consumidores el día de hoy. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en consideración es quién realmente decide lo que la industria debe producir. Aquellos de ustedes que tienen alguna historia dentro de la avicultura y que estaban activos en los años 70, en los años 80, incluso en el principio de los años 90, recordarán que antiguamente las empresas avícolas decidían qué líneas o cruces genéticos iban a utilizar con base en el desempeño, el rendimiento de las reproductoras, sin importar el producto final, que es el pollo de engorde, el pollo procesado, etcétera. Entonces, esos eran esos tiempos antiguos. En esos tiempos antiguos, la misma industria decidía el tipo de productos que iba a consumir por parte del reproductor primario. Hoy día, realmente quien decide es el consumidor. Son las cadenas de restaurantes, los supermercados, los servicios alimentarios, la prensa, los medios sociales, son los que ejercen la presión necesaria para que el reproductor primario seleccione genéticamente los productos que son idóneos para el mercado actual, que depende mucho de todos estos factores. Y en realidad, al final, el consumidor continúa prestando una atención muy importante a precio, particularmente en países con bajos ingresos. Sin embargo, como va evolucionando la sociedad y va madurando socioeconómicamente, el precio seguirá siendo importante, pero también hoy día se pone mucha atención a residuos, a si el producto ha sido modificado genéticamente o no, si se utilizan hormonas o no. Si nos preocupamos por inocuidad de alimentos, es decir, la integridad en cuanto a salmonella, campylobacter, listeria, etcétera, y también si se produce sin antibióticos. ABF son las siglas en inglés que significan producción libre de antibióticos. Finalmente, el bienestar. Hoy día el consumidor joven en particular lee las etiquetas y pone mucha atención para ver si hay por ahí algún enunciado que diga: este producto ha sido producido siguiendo las normas éticas de producción o de tratamiento ético de los animales. Entonces, todo esto determina en gran parte lo que producimos, y entre muchos otros factores encontramos el factor producción sin antibióticos o con menos antibióticos. Y por eso tenemos ya una infinidad de empresas que actualmente están produciendo prácticamente sin antimicrobianos, como veremos más adelante. Estas son apenas unos cuantos ejemplos de los muchísimos que hay hoy día en el mercado de empresas avícolas que producen prácticamente ya sin la herramienta de los antibióticos. De la mano va también la producción libre de jaula, porque esto también es resultado de la presión de los consumidores, de las cadenas de supermercados, etcétera. Y lo interesante es que vemos ya aquí emblemas de empresas latinoamericanas. Grupo Bimbo, que es quizá la tercera o cuarta empresa más grande del mundo, productora de harinas, productora de pan, productos de repostería, etcétera, quien ya ha prometido que utilizará en el futuro muy cercano solamente huevos de gallinas criadas fuera de jaula, o bien producirá pan con sustitutos para huevos si es que no consigue suficientes huevos. Entonces, en realidad, la presión es enorme y nos tenemos que preparar de alguna manera para producir satisfaciendo estas exigencias que tiene el mercado de hoy en día. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de enfermedades y de virus y de bacterias. Estamos realmente hablando de cómo se debe producir desde el punto de vista operativo para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y bien, definiciones hay muchas. Libre totalmente de antibióticos. Uso responsable de antimicrobianos. Antimicrobianos reducidos para satisfacer las normas ABC, etcétera. Cada país tiene sus definiciones diferentes, pero los que dictan en gran parte las filosofías y las legislaciones se han derivado de Norteamérica, países como Estados Unidos y Canadá, y la Unión Europea, además de otras regiones en el mundo. ¿Dónde se consume la mayor parte de antimicrobianos, antibióticos? Lo podemos ver en el mapa de la izquierda en las zonas de color rojo oscuro. Entre más oscuro es el color rojo,
vemos mayor consumo de antimicrobianos ahí en esas regiones. Entonces, todavía, a pesar de que mucha de esta presión surgió de la Unión Europea, pues vemos que la Unión Europea todavía continúa consumiendo una cantidad muy importante de antimicrobianos, ciertamente cada vez menor, cada año es menor. Pero América Latina, Norteamérica, sureste de Asia, China, Asia Central, son grandes consumidores de antimicrobianos. Para el año 2010, los 5 mayores consumidores de antibióticos eran China, los Estados Unidos, Brasil, Holanda y la India. Para el año 2030 se estima que los 5 mayores consumidores de antibióticos sean China, los Estados Unidos, Brasil, la India y México. Y proporcionalmente, el mayor incremento proyectado en el consumo de antimicrobianos estará en la India, en Myanmar, en Nigeria, en Perú y en las Islas Filipinas, que son realmente países donde tal vez la legislación todavía no es tan imponente como puede ser en otras regiones. Esta estadística es muy interesante porque nos habla mucho de lo rápido que ha ocurrido el cambio, la transformación de una producción de tipo convencional de pollo de engorde en los Estados Unidos a una producción donde ya el 58% de la producción es sin antibióticos. Hace apenas 10 o 15 años, a muchos de nosotros nos parecía imposible el poder producir sin antibióticos, sin promotores, y sin las herramientas con las que normalmente contamos. Y vemos cómo en el caso de la producción convencional del año 2015, ya no estamos hablando de 15 o 20 años, en los últimos 5 años solamente, del 33% de la producción en el año 2015 que ocupaba la producción convencional, hoy día ocupa solamente un 3%. Si vemos el uso, la producción sin antibióticos en absoluto, vemos cómo en los últimos 5 años de un 13% ha incrementado a un 58%. Aquí quizá uno de los mensajes más importantes que quiero dejarles el día de hoy es que las empresas no deciden de la noche a la mañana abandonar el uso de antimicrobianos. Tienen que hacer una serie de acciones en preparación, en logística, en inversión, en educación continua, como veremos más adelante, que son esenciales para poder lograr tener éxito, por lo menos en forma parcial, en la reducción y eventualmente la eliminación del uso de antimicrobianos. También es importante mencionar que ninguna empresa tiene un éxito total. Aún las empresas que llevan más años, que tienen más experiencia y que han logrado comercializar la gran mayoría de su producto como libre de antibióticos, tienen fallas. Y eso es muy importante reconocerlo, porque desde el punto de vista comercial no debemos nunca ofrecer el 100% de nuestro producto como libre de antibióticos, porque eventualmente algún lote o algunos lotes tendrán que ser descalificados por alguna necesidad de darles algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿para qué usamos antimicrobianos en aves? Los usamos por muchas razones, pero las razones más frecuentes o importantes son para uso terapéutico, en forma preventiva, como parte del programa de control de enfermedades y también como promotores de crecimiento. Brevemente, algunos ejemplos. En forma terapéutica tenemos un problema de coriza infecciosa, tenemos que tratar y esa es la forma terapéutica de utilizar antibióticos. Uso preventivo. Si yo tengo una historia de, por ejemplo, Mycoplasma gallisepticum en un complejo de producción de gallina de postura de edades múltiples, yo ya me he acostumbrado a utilizar choques de antimicrobianos, particularmente antimicoplásmicos, que yo ya sé que los necesito para poder sobrevivir y mantener mi producción y mi viabilidad en forma indefinida. Si yo recurro a esto en lugar de vacunas, en lugar de otros medios, pues esa es la razón de usarlo en forma preventiva. Programas de control de enfermedades, el mismo ejemplo, por ejemplo, el control de coriza, el control de micoplasma, donde no podemos realmente erradicar
y no hemos tenido éxito en hacerlo y utilizamos antimicrobianos para controlar estas enfermedades y sobrevivir económicamente. Y finalmente, como promoción del crecimiento, un ejemplo muy clásico son todos los promotores de crecimiento que utilizamos contra gérmenes gram positivos, en particular en el crecimiento de pavos y de pollos de engorde. Y en este caso, esto ha sido el blanco muy específico para eliminar antibióticos en la industria productora de pollo de engorde y de pavo, como veremos un poquito más adelante. Entonces, vamos a hablar de 10 puntos importantes que son esenciales para lograr algún progreso en la reducción de antimicrobianos. Ciertamente no son los únicos factores, pero estos 10 son quizá muy, muy importantes. Primero, comunicación, gestión y planeación. No podemos iniciar un programa de reducción de antimicrobianos sin involucrar a todas las partes interesadas dentro de la empresa, desde la oficina corporativa hasta la oficina de comercialización del producto. Número 2, bioseguridad y vacunaciones. Es muy importante que si vamos a reducir la necesidad del uso de antimicrobianos, tenemos que mejorar nuestra bioseguridad, tenemos que invertir en vacunaciones, en mejores vacunas, en mejores métodos de vacunación, de manera que no tengamos que medicar tantos lotes con tantos antibióticos. Otro aspecto importante es descentralizar la industria. Esto se dice fácil, yo sé que es muy difícil, pero no podemos continuar produciendo o construyendo granjas de pollo de engorde con una capacidad de 2 millones de pollos o zonas avícolas donde se producen huevos de más de 50 o 60 gallinas ponedoras con quizá una población de 1, 2, 3 o 5 millones de ponedoras comerciales en un solo perímetro. Eso es, si vamos a mejorar el estatus sanitario, no podemos continuar centralizando toda esa producción en unidades de producción tan cerradas. Tercero, producción, sanidad, manejo, incubación y utilización de huevo fértil. Aquí el resumen es huevo fértil. ¿Cómo puedo yo producir el mejor huevo fértil sanitariamente hablando y cualitativamente hablando, de manera que yo tenga menos problemas en la incubadora de huevos explosivos, menos mortalidad en la primera semana de edad y que yo me vea en menos necesidad de medicar a esas aves y donde tenga menos complicaciones después de haber vacunado contra virus respiratorios, por ejemplo. Sanidad en la incubadora. No se puede producir sin antibióticos sin mejorar las condiciones de las incubadoras. Un ejemplo interesante es antes del inicio de la producción sin antimicrobianos. Por allá hacia el año 2005 en los Estados Unidos, la industria jamás invertía en incubación. Cuando las empresas tenían dinero para invertir, porque eran buenos tiempos económicos para la industria, invertían en la planta de alimento e invertían en la planta de proceso. Es ahí donde está la mayor parte del dinero y la mayor parte potencial para que reditúen las inversiones. Y realmente no había ninguna motivación para invertir en una planta incubadora nueva. Uno decía, bueno, ¿por qué voy a invertir 20 millones de dólares en una incubadora nueva si yo tengo nacimientos del 84% anualizado? Invertir 20 millones para mejorar del 84 al 85%, me voy a tardar 50 años en pagar eso. Entonces, cuando la industria decidió que iba a iniciar sus esfuerzos para producir sin antibióticos, se dio cuenta muy rápidamente que es esencial mejorar dramáticamente la calidad de pollitos. No necesariamente los nacimientos o el porcentaje de nacimientos, sino la viabilidad y la calidad y la uniformidad de los pollitos que producen las plantas incubadoras. Número 5, calidad de pollitos directamente relacionado con calidad de huevo fértil y con sanidad y calidad producida en la incubadora. Número 6, infraestructura, manejo y medio ambiente, sanidad de agua. Es decir, si yo tengo una buena infraestructura, un buen equipo de ventilación que me permitan mantener un ambiente correcto, una temperatura correcta, una humedad lo mejor controlable posible y sobre todo una condición de la cama lo más perfecta posible, yo voy a necesitar menos antibióticos y yo voy a poder producir de manera óptima simplemente porque no tengo los problemas sanitarios que normalmente tengo, ni intestinales ni respiratorios.
Número 7, limpieza, desinfección y descanso sanitario. Lo sabemos todos perfectamente. La presión de producción a veces nos obliga a tener tiempos de vacío sanitario extremadamente cortos, donde no hay tiempo de limpiar, desinfectar, etc. Uno de los aprendizajes más importantes por los cuales pasó a la industria norteamericana es que si promediaba sin ningún problema 12 días de vacío sanitario en ausencia de limpiar, desinfectar, retirar la cama, etcétera, 12 días eran más que suficientes para seguir operando económicamente en presencia de promotores de crecimiento. Sin promotores de crecimiento y sin antibióticos, 12 días no es suficiente. El mínimo son de 18 a 24 días si queremos producir con menos antibióticos. Y es aquí donde tenemos que empezar a hacer preguntas. Bueno, esto me va a costar. Me voy a tardar más en amortizar instalaciones. Y para yo poder pagar esto, necesito un sobreprecio en el producto que voy a vender. Y tenemos que tener un mercado para ese producto sin antibióticos. Esto es una fórmula bastante compleja, pero desde el punto de vista operativo, el concepto sencillo es limpiar, desinfectar y aplicar un descanso sanitario que tenga un mínimo de 18 a 24 días, por supuesto, dependiendo de la zona donde estemos operando. Número 8, modulación de la presión de producción. Esto involucra muchas cosas. Presión de producción o porcentaje de utilización implica, por ejemplo, si yo normalmente utilizo el 98% o 97% del huevo fértil que produzco en las reproductoras, pues tal vez me toque utilizar menos, es decir, en lugar del 98, un 97. Si normalmente elimino 1 o 2% del pollito que produzco en la incubadora, a lo mejor me toca eliminar 1.5% más. Si normalmente trabajo con 38 kilos por metro cuadrado o 32 kilos por metro cuadrado, a lo mejor me va a tocar reducir un poco la presión de producción, extender el tiempo de vacío sanitario, darles un 14 a 18% más de espacio a las aves, por encima de lo que normalmente hago. Es decir, modular la presión de producción para que el sistema soporte sin la ayuda de antimicrobianos que hemos venido utilizando por décadas. Número 9, salud intestinal. Lo primero que se va a romper en ausencia de antimicrobianos es el intestino. No vamos a tener de inmediato problemas respiratorios, eventualmente los puede haber. No vamos a tener de inmediato problemas musculoesqueléticos. Lo primero que va a sufrir es salud intestinal. Por eso es muy importante establecer programas de producción sin antimicrobianos, considerando que la porción biológica más frágil de las aves va a ser el tracto gastrointestinal. Número 10, el último, nutrición y alimentación. Los nutricionistas, los nutriólogos tendrán que hacer modificaciones para mantener y optimizar la salud intestinal de las aves, de manera que podamos ayudar a la digestión, absorción y utilización de nutrientes sin la ayuda de promotores de crecimiento. Eso es también muy importante, donde el nutricionista tendrá que involucrarse más que nunca para poder mantener la integridad intestinal que normalmente fácilmente lograría con ayuda de los antimicrobianos. Vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos puntos rápidamente. En cuanto a comunicación, gestión y planeación, el primer punto, tenemos que establecer y comunicar los objetivos claramente. No podemos simplemente decidir que a partir del 1 de septiembre vamos a dejar todos los antibióticos y pues vamos a ver qué sucede. Realmente no. Tenemos que hacer un plan, tenemos que hacer una cronología, lo que queremos lograr el primer año, el segundo año, los primeros 10 años, establecer y comunicar estos objetivos claramente a todas las partes involucradas en la empresa. Establecer una agenda cronológica realista es muy importante porque no podemos ser demasiado ambiciosos y pensar que podemos lograr grandes éxitos en espacio de 1 año o 2 años. Esto va a tomar bastante tiempo. Supervisión y apoyo a todas las áreas de producción, muy importante. Entrenar, supervisar y estimular constantemente a los empleados, eso es súper importante. Tengamos en cuenta de que sin importar el área de especialidad de todos y cada uno de ustedes, tendríamos que abordar temas que a lo mejor normalmente no nos atañen. Y mucho de esto es, por ejemplo, recursos humanos. Si yo quiero que mis programas funcionen correctamente, tengo que involucrarme, tengo que estimular, tengo que entrenar, tengo que supervisar,
de manera que mis conceptos puedan ser implementados de la mejor manera posible. Si no, no funciona. Finalmente, establecer un plan de comercialización. La empresa tendrá que prometer a sus clientes un 5% sin antibióticos o un 15 o un 40%. De manera realista, lo que no debemos hacer nunca es prometer un 100% de productos sin antibióticos porque eventualmente algún lote se va a ver en la necesidad de ser descalificado. Número 2, bioseguridad corporativa y vacunaciones. No vamos a hablar durante mucho tiempo de bioseguridad porque estos son conceptos que cada uno de nosotros maneja lo mejor posible, pero es importantísimo constantemente adaptar nuestros sistemas de bioseguridad a las enfermedades que realmente nos están provocando problemas y desafíos, no solamente las catastróficas, sino también aquellas enfermedades o problemas sanitarios que nos causan mermas todos los días, aunque sea en forma muy parcial, pero que en forma anualizada representan pérdidas muy importantes. Desde el punto de vista de bioseguridad, flujo de producción, infraestructura, equipos, centralización de la industria, etcétera, este es el tipo de situaciones que debemos evitar a futuro. Es muy fácil contablemente justificar construir 40 galpones dentro de una zona de un solo perímetro, porque en papel, lógicamente esto se ve muy atractivo porque las distancias son cortas, porque las granjas se pueden manejar más fácilmente, etcétera. Pero eventualmente, desde el punto de vista sanitario, esto es una pesadilla y nos hace la vida muy difícil y nos imposibilita el poder producir sin antibióticos. Les hablé un poco de la producción y calidad de huevo. Es aquí donde tiene que empezar la producción sin antimicrobianos. La producción sin antimicrobianos no empieza en la granja de pollo de engorde, empieza con la reproductora. Todos los manejos, la uniformidad en la que ustedes se esfuerzan tanto para producir un huevo fértil, uniforme, del mismo tamaño, el manejo y la custodia de la cadena de manejo y transporte de huevo incubable, que son tan importantes para poder tener nacimientos uniformes con ventanas de nacimiento lo más estrechas posible. De aquí depende todo, depende muchísimo si la calidad del pollito va a requerir ayuda con antibióticos o no la va a requerir. Entonces, es muy importante concentrarnos primero en producción, calidad de huevo fértil, si vamos a hablar de huevo para producción de pollo de engorde. Y esto implica manejo de nidos, manejo de bebederos, mantener la cama seca, programas nutricionales para mantener la integridad intestinal lo mejor posible, etcétera. Incidentalmente, para que una empresa pueda producir y etiquetar su producto como libre de antibióticos, no está necesariamente forzada a que las reproductoras no lleven, por ejemplo, algún tipo de antibioterapia. Si alguna vez se hace necesaria, esto no descalifica a la progenie, siempre y cuando la progenie no reciba antibióticos ni en la incubadora ni en producción. Número 4, sanidad en la incubadora. Si vamos a construir o adaptar o a remodelar incubadoras, es más importante que nunca lograr producir en máquinas de tapa única. ¿Por qué? Porque esto nos da la oportunidad de meter huevo el mismo día, sacar todo el producto el mismo día, nos da oportunidad de tener un producto más uniforme, una mejor calidad de pollitos, aunque no logremos mucho mayor porcentaje de nacimientos. Eso no es lo importante. Lo importante es qué calidad de pollito yo voy a producir de manera que no necesite la herramienta de los antimicrobianos. Para eso también es muy importante reforzar los sistemas de desinfección y fumigación en la planta incubadora. Muchas empresas y muchos países ya no pueden utilizar formol. Los Estados Unidos todavía se puede utilizar formaldehído siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos y sea un sistema completamente cerrado. Mucha parte de la industria está cambiando rápidamente, abandonando el uso de formol y está utilizando agentes oxidantes, peróxido de hidrógeno combinado con ácidos orgánicos que incluso logra o igual o mejores resultados que en el caso del formol. Entonces, esto tiene resultados realmente dramáticos, muy positivos y que nos están permitiendo eliminar gradualmente el uso de formol y mantener una muy buen estado sanitario dentro de las plantas incubadoras. Pero es muy importante, como ustedes saben, producir
con la menor cantidad de bacterias presentes en el ambiente. Siguiendo con la sanidad y manejo en incubación, pues la sanidad en la incubadora es y siempre será crítica, ¿verdad? Nos tenemos que apegar a las buenas prácticas de producción, manuales de procedimientos, tener nuestros propios programas de calidad dentro de las empresas. Hoy día, todas las empresas más grandes del mundo, empresas avícolas, empresas de cualquier tipo, ya no operan sin tener un programa de calidad y un oficial responsable de los programas de calidad dentro de la empresa. No necesariamente debe tratarse de un policía que esté verificando todos los procesos, pero sí de una persona y de un departamento que tengan bien claros cuáles son los procesos para todas y cada una de las actividades que hacemos todos los días. Mucho de producir sin antibióticos tiene mucho que ver con buenas prácticas de manejo, con buenas prácticas de producción. Si hacemos las cosas como dicen los manuales y nos apegamos lo mejor posible a las reglas y los sistemas operativos que hemos diseñado en nuestras empresas, lo más seguro es que necesitemos o no necesitemos antibióticos o que necesitemos mucho menos antibióticos. Mucha de la equivocación que cometen las empresas es la presión que colocan sobre los gerentes de diferentes áreas. El gerente de la planta de alimento, el gerente de la incubadora, el gerente de reproductoras, el gerente de pollo engorde, el gerente de producción de huevo comercial. ¿Por qué digo esto? Porque entre más presión coloquemos para bajar costos, más nos arriesgamos a tomar atajos y a cometer errores que eventualmente nos cuestan en calidad de producto, nos cuestan en viabilidad y que nos obligan necesariamente, eventualmente, a utilizar antibióticos y otras herramientas que no deberíamos estar necesariamente utilizando. Entonces, manejo óptimo de todas las diferentes áreas sin ejercer una presión irracional sobre los gerentes para que produzcan el mayor número de huevos, el mayor número de pollitos, el mayor número de kilos, no importando cómo. Esto es algo que tiene que cambiar, aunque nos cueste un poco en costos de producción. Mucho de lo que hacemos tenemos que medirlo. Por ejemplo, si vamos a intentar mantener o mejorar la calidad microbiológica de pollitos, es muy importante tener un sistema de mediciones interno. No nos podemos comparar, no podemos comparar fácilmente una incubadora en la península de Yucatán con una en el centro del país, con otra en Sonora, porque las condiciones son muy distintas y las presiones son muy distintas. Pero este ejemplo es muy ilustrativo. Este ejemplo resume, por ejemplo, 15, 16, 17 plantas incubadoras competidoras, algunas pertenecientes a la misma empresa, otras a diferentes empresas, donde cada una envía pollitos recién nacidos a un laboratorio central. El laboratorio central evalúa microbiológicamente a las aves para ver si tienen E. coli, Enterococcus, Pseudomonas, Staphylococcus, Aspergillus, Salmonella, lo que ustedes quieran. Y las pone a competir y reporta los resultados en forma anónima, de manera que cada quien sepa en qué ranking está dentro de la industria y también dentro de su misma empresa. Y esto nos permite, de alguna manera, poner presión para que las plantas incubadoras continúen haciendo esfuerzos lo más sólidos posible para poder mantener reducidas las concentraciones bacterianas o bien de hongos que puedan estar circulando en sus plantas incubadoras y eventualmente en el producto final. Muchas empresas todavía continúan utilizando antibióticos en la incubadora y los dos únicos antibióticos que se utilizan rutinariamente en incubadoras que vacunan contra Marek, por ejemplo, incluyen gentamicina o Ceftiofur. El Ceftiofur ya está prohibidísimo en muchos países, pero hay algunos países que todavía permiten la utilización de cefalosporinas de tercera generación como parte de los aditivos utilizados para vacunas contra Marek, por ejemplo. Y países que no vacunan al pollo de engorde contra Marek, por ejemplo, pues llegan a utilizar incluso fluoroquinolonas o algún otro tipo de antibióticos intentando controlar, por ejemplo, micoplasmas. Entonces, aquí la meta tiene que ser
producir sin antibióticos. Realmente el beneficio que nos da la utilización de antimicrobianos en la incubadora es quizá de un 0.5% de menor mortalidad de lo que normalmente veríamos. Una de las primeras impresiones que tuvo la industria americana al abandonar totalmente el uso de antibióticos en las incubadoras, automáticamente tuvo que aceptar una mayor mortalidad en los primeros 7 días de un 0.3 a un 0.5%. Por supuesto que hay plantas incubadoras donde el problema es mayúsculo y no estamos hablando de un 0.5%. Yo les menciono 0.3 a 0.5 como promedio de la industria, pero hay incubadoras que tienen condiciones malísimas y donde la mortalidad se les ha subido un 3%. Tanto así que hasta han incluso optado por abandonar la vacunación in novo por poder producir sin antibióticos y eventualmente pues se meten en problemas con Marek en la planta de proceso. Se puede producir sin antibióticos en la incubadora. Se puede producir en la primera semana sin antibióticos, sin tener problemas mayúsculos en esos primeros días de edad. Prueba de esto es el sistema que hoy día se utiliza en muchas empresas en Holanda. Esta es una empresa en Holanda donde los huevos fértiles, los huevos incubables, son transferidos a la granja a los 18 días o 19 días. Se colocan sobre estas bandejas elevadas, aproximadamente unos 60 centímetros por encima del nivel del piso. Y aquí nacen los pollitos a una temperatura de 36 grados centígrados. El pollito cae sin antibióticos, sin vacunas, sin nada. Y este pollo se maneja perfectamente sin haber habido necesidad de aplicarles antibióticos. Realmente les presento esta gráfica o esta lámina para ilustrarles que uno pensaría que es imposible nacer pollitos en una granja, pero esto ya se hace rutinariamente en muchas empresas sin necesidad de utilizar antimicrobianos porque haya habido una gran cantidad de pollitos con onfalitis o infección del saco vitelino, por ejemplo. Entonces, calidad de pollitos es súper importante. Esto tal vez nos obligue a utilizar un porcentaje menor de utilización, a tener un porcentaje menor de utilización, ya hablemos de pollitas comerciales o de pollos de engorde, donde tal vez nos toque eliminar un 1% más en la incubadora, pollitos que no califiquen, pero que eventualmente esto nos va a pagar con un mejor rendimiento en la planta, en las granjas de producción. Punto número 6, infraestructura, manejo y medio ambiente. Esto es prácticamente lo básico que conocemos todos, ¿verdad? Para que yo no tenga problemas respiratorios, intestinales, etcétera, y donde participen los patógenos que hay en el campo, los hospedadores que son nuestras aves, el medio ambiente que es lo que le proporcionamos a las aves como material de cama, temperatura, calidad de aire, etcétera. Para que todo esto funcione correctamente, tenemos que mantener las mejores condiciones posibles. Desde el punto de vista operativo de manejo, no debemos tener una alta concentración de polvo. Suena terriblemente básico, pero es muy cierto. No debemos tener una concentración excesiva de amoníaco. No debemos tener de ninguna manera agentes inmunosupresores que estén provocando problemas, Marek, anemia infecciosa, Gumboro, y debemos reducir o combatir lo más posible los desafíos inducidos por virus vacunales, como vacunando a las aves correctamente en la incubadora, reduciendo las vacunaciones en el campo para reducir las posibles complicaciones, de manera que todos estos patógenos primarios, secundarios, oportunistas, no tomen ventaja de la situación y no nos obliguen a tratar a las aves con antimicrobianos. Bien, esta lámina es una lámina importante. No tenemos tiempo de abordar todos los detalles, pero es una lámina importante porque intenta integrar muchos de nuestros problemas de todos los días que no tienen nada que ver directamente con virus, bacterias, micoplasmas, etcétera, y que de alguna manera generan problemas infecciosos, pero con base en raíces de manejo de infraestructura, de equipos, de malas prácticas de manejo. Por ejemplo, a los pollos de engorde les proporcionamos una alta concentración nutricional de
nutrientes a base de nitrógeno, aminoácidos, proteína cruda, etcétera. Pero el ave no va a utilizar todos estos aminoácidos, elimina por lo menos un 18% de derivados nitrogenados. Estos se incorporan a la cama. En la cama son desdoblados por bacterias en presencia de humedad y de calor. Se convierten en ácido úrico. El ácido úrico es desdoblado por la uricasa, produce urea. La urea se convierte en amoníaco. Amoníaco irrita las mucosas respiratorias y empezamos con complicaciones de tipo respiratorio. Además, si la cama se nos moja por mala ventilación, por mal manejo de bebederos, por mal manejo de desafíos intestinales, aumenta esta humedad de la cama, se multiplica el proceso que acabo de mencionar para la producción de amoníaco, pero además facilitamos la multiplicación de coccidias, que es el patógeno número 1 que va a afectar a lotes de pollos de engorde, e incluso de ponedora comercial o de reproductora pesada. ¿Qué pasa cuando tenemos esta combinación de factores? Aunque sea de manera subclínica, las aves van siendo cada vez más susceptibles a multiplicación, por ejemplo, de coccidias, a desafíos respiratorios, otros desafíos gastrointestinales, donde las coccidias de alguna manera abren la puerta para que haya translocación de bacterias del lumen intestinal al torrente sanguíneo, a los linfáticos y de ahí a la circulación. Y todo esto en conjunto, junto con muchos otros factores, eventualmente termina por requerir la utilización de antimicrobianos y de anticoccidianos. Incidentalmente, olvidé mencionarles que en Europa los anticoccidianos ionóforos no son considerados antibióticos. Luego entonces la industria europea puede utilizar libremente ionóforos. En los Estados Unidos los ionóforos son considerados antibióticos y si la etiqueta del producto final dice criado sin antibióticos, tampoco se utilizaron ionóforos. Quiere decir que ese lote fue vacunado contra coccidia o fue tratado con un producto químico contra coccidia no antibiótico. Entonces, bien, aquellos de ustedes que estuvieron presentes en la charla anterior, hablamos rápidamente del impacto de estrés por calor y el impacto que puede tener sobre la mucosa intestinal. Básicamente, el estrés calórico de alguna manera hace más frágiles las uniones celulares que existen entre las células intestinales y permite que la mucosa intestinal se haga más permeable para la penetración o la translocación de bacterias y sus toxinas hacia la lámina propia, donde encontramos la circulación sanguínea y también encontramos los linfáticos, y de ahí empezamos a tener problemas ya de tipo sistémico con bacterias, con toxinas y que eventualmente requieren no solamente de antibióticos, sino también antiparasitarios. Número 6, infraestructura, manejo y medio ambiente. Lo más importante es mantener un ambiente correcto, una buena calidad de la cama, es decir, sin humedad, sin suficiente actividad de agua como para favorecer bacterias. No es lo mismo humedad relativa que actividad de agua. Humedad relativa es lo que encontramos en el ambiente, el contenido de agua que pueda haber en ese mismo material de cama. Pero cuando hablamos de actividad de agua es un concepto complejo que utilizan los especialistas en calidad de alimentos. Básicamente, de manera muy burda, es a mayor actividad de agua, más se favorece la multiplicación y actividad de bacterias. Entonces, nos interesa mucho que haya la menor actividad y la menor concentración de agua posible en el material de cama para no tener problemas ni con parásitos microscópicos, coccidia, ni con bacterias tampoco. Amoníaco, como ya expliqué anteriormente. Calidad del aire, temperatura ambiental e iluminación. Si tenemos problemas de iluminación, y ya no estoy hablando solamente de intensidad, sino más que nada de distribución, si yo tengo zonas dentro de los galpones que tienen mucha mayor iluminación que otros, yo no voy a tener nunca la misma distribución o una distribución uniforme de aves dentro del galpón. Voy a tener más humedad donde haya más aves. Voy a tener más problemas de sobrecalentamiento donde haya más aves. Todo esto determina en gran parte lo que va a pasar al final de cuentas con enfermedades que son en apariencia infecciosas, pero que fueron generadas por problemas de manejo.
Número 7, limpieza, desinfección y vacío sanitario. Si a mí me interesa retrasar lo más posible el desafío causado por agentes patógenos, ¿qué es lo que puedo hacer en forma realista y práctica? Yo puedo limpiar, puedo desinfectar, puedo incrementar el tiempo de vacío sanitario, puedo compostar la cama si es que recirculo el material de cama, si lo reciclo, por ejemplo. Puedo vacunar en la incubadora y vacunar lo mejor posible de manera que yo reduzca la concentración o la dosis infectante de bacterias o virus o lo que me preocupe. No puedo reducir la virulencia de los agentes infecciosos que circulan en mi zona, pero sí puedo reducir la dosis infectante limpiando, desinfectando, incrementando el vacío sanitario y vacunando. Puedo retrasar el momento de infección. Yo sé que las aves son más susceptibles a una enorme cantidad de patógenos cuando se infectan a menor edad. Si yo quiero retrasar ese momento de infección de manera que el impacto económico, patológico, sea lo menos posible, tengo que limpiar, desinfectar, vacunar, hacer las cosas correctamente. Y finalmente, me interesa mucho utilizar la mejor calidad de vacunas, calidad en cuanto a protección contra signos clínicos, contra mortalidad, contra excreción viral, que no causen reacciones adversas, etcétera. Entonces, todo esto en conjunto debe contribuir a disminuir la presión de enfermedades. Número 8, presión de producción. Hablé ya rápidamente de lo que es presión de producción y que ustedes sufren todos los días. Si producen huevo fértil, les obligan a producir el mayor número de huevos por gallina alojada. Si incuban pollitos, si incuban huevos y nacen pollitos, les obligan a que nazcan lo más posible y que tengan el menor costo posible por pollito producido. Si producen huevo comercial, la obligación es producir a 60, 80, 100 semanas el mayor número de huevos posible por gallina alojada al menor costo posible y con la mejor calidad posible. Entonces, cuando hablamos de números y la presión es para producir el mayor número de unidades al menor costo posible, estamos de alguna manera arriesgando cada vez más la integridad de nuestro sistema de producción hasta que eventualmente algo se rompe y tenemos necesidad de utilizar antibióticos. Hay enfermedades o patógenos que son totalmente incompatibles con la producción sin antibióticos. Por ejemplo, Salmonella gallinarum. Afortunadamente no afecta a la industria comercial en México, pero yo les diría que de Guatemala hasta la provincia de Entre Ríos en Argentina, son pocos los países que no tienen problemas de tifoidea aviar. Y esto es incompatible con un programa de producción sin antibióticos. Mycoplasma megalicéptico, lo mismo. Si tenemos MG circulando en el ambiente y no tenemos un programa de inmunización correcto y no tenemos un programa de manejo, prevención, bioseguridad, etcétera, que nos ayude a mitigar y, si es posible, a eliminar MG, tendremos problemas muy serios. Lo mismo pasa con coriza infecciosa, la producción en edades múltiples, estoy hablando en particular de gallina ponedora comercial, una alta concentración de granjas y de aves en una zona geográfica y finalmente ausencia de buenas prácticas de producción y bioseguridad. Todo esto es incompatible con la producción sin antibióticos. Ya casi para terminar, salud intestinal. Yo les mencioné hace unos minutos que lo primero que se va a romper va a ser la integridad intestinal. Si queremos producir sin antibióticos o con menos antibióticos, tenemos que tener mucho cuidado y sistemas de medición, de monitoreo, de vigilancia, de manera que detectemos inmediatamente si algo no está funcionando correctamente desde el punto de vista de integridad intestinal y utilizar todas las herramientas necesarias a nuestra disposición para mantener esa integridad intestinal, sean ácidos orgánicos, sean enzimas, sean cualquier tipo de producto que nos pueda ayudar y que no sean de naturaleza antibióticos. Recuerden ustedes que la combinación letal para esa integridad intestinal como interacción inicial, después vienen otras complicaciones, es la interacción que puede ocurrir entre coccidias y entre Clostridium, que pueden estar presentes en que siempre están presentes en el tracto intestinal y que cuando interactúan sin control, sin la ayuda de promotores de crecimiento, terminamos con problemas de enteritis necrótica y en realidad
Estas son lesiones clásicas. Lo que ustedes ven aquí en las pantallas son las lesiones más clásicas que pueden imaginarse de enteritis necrótica clínica. La mayoría de los casos de enteritis necrótica no son de esta severidad, son subclínicos, causan mortalidad, mojan la cama, promueven problemas respiratorios y no los identificamos con lesiones tan severas como estas, simplemente como una enteritis inespecífica con una mayor producción de moco, con un pasaje de alimento y con tal vez algún tipo de complicación bacteriana que no necesariamente se traduce en un problema de enteritis necrótica aguda o clínica. Son esos los problemas que cuestan más dinero y tenemos que vigilar constantemente la misma integridad intestinal, revisando aves, teniendo un programa de revisión de mucosa intestinal en aves al azar a diferentes edades, particularmente en algunas edades clave, y también poner mucha atención al material de cama, el tipo de excretas que estamos viendo, el grado de digestión que vemos en la última porción del intestino, la condición del alimento, etcétera. Diferentes controles. Por último, nutrición y alimentación. Yo no soy nutricionista, pero conozco lo que hacen los nutricionistas de alguna manera para poder producir con menos antibióticos. Muy importante, optimizar la calidad de ingredientes. No podemos ahorrarnos porque vino un envío en un barco muy barato que costaba $70 menos la tonelada y aprovechamos, compramos el maíz, lo almacenamos 6 meses y el maíz estaba terriblemente contaminado con micotoxinas y vivimos con un problema muy serio. Tenemos que, si vamos a producir sin antibióticos, tenemos que optimizar la calidad de los ingredientes, particularmente del maíz y de la soya, para que no tengamos problemas y complicaciones innecesarias. Muchas empresas que producen sin antibióticos utilizan exclusivamente ingredientes de origen vegetal o reducen dramáticamente el uso, por ejemplo, de harina de carne y hueso o harina de pescado o harina de sangre o lo que utilicen como subproductos de origen animal. El problema es que cuando utilizamos una dieta 100% vegetariana, estos ingredientes son menos irritantes, pero en general son menos digestibles. No son tan digestibles como, por ejemplo, harina de carne y hueso o harina de pollo, etcétera. Y al ser menos digestibles, representan mayores nutrientes para Clostridium en la última porción del intestino y esto promueve la presentación de enteritis necrótica subclínica y asociada a Clostridium. Entonces, tenemos que vigilar mucho eso desde el punto de vista nutricional. Baja y gradual inclusión de DDGs. La industria de pollo de engorde utiliza, yo diría que entre un 4 y hasta un 12 o 14% de DDGs con ese nivel de inclusión, dependiendo del tipo de alimento, dependiendo de la edad. Es muy importante no utilizar niveles muy altos porque promueven problemas de tipo intestinal. Uso de enzimas y probióticos. Más importante que nunca, utilizar enzimas y probióticos y, si es posible, otros aditivos que nos permitan mantener, ya no digamos mejorar, sino mantener la integridad intestinal en ausencia de promotores. Uso exclusivo de ingredientes de origen vegetal, ya lo mencioné. Moderación de los niveles de proteína y energía. Es aquí donde las empresas dudan mucho de qué hacer. Si utilizan un alimento iniciador los primeros 16 días con un nivel de proteína cruda del 24%, por ejemplo, si utilizan un nivel más bajo, una densidad nutricional más baja en proteína y energía, obviamente la presión se reduce, pero también el potencial de crecimiento de las aves se puede afectar bastante dramáticamente. Entonces, cada empresa tiene que hacer su propia investigación bajo sus propias condiciones, su propia nutrición y encontrar la fórmula perfecta poco a poco, de manera que puedan producir con un poco de menos presión desde el punto de vista nutricional, pero que no les cueste en productividad. Y finalmente, tenemos que mejorar también la calidad de las grasas que utilizamos como fuente de energía, evitar rancidez de grasas, limpiar los tanques, adicionar antioxidantes, lo que sea necesario para no tener problemas de integridad intestinal debido o asociado a grasas o a materiales, ingredientes rancios. La presentación del alimento también es muy importante y también lo que hagamos con ese alimento.
En ponedora comercial es mucho más difícil producir sin antibióticos, sobre todo en países latinoamericanos. Y desafortunadamente es mucho más difícil por las condiciones de la industria productora de huevo y por la infraestructura y las filosofías de producción. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer. No podemos tener, por ejemplo, una cantidad excesiva de excremento, de plumas, de insectos en los comederos. Todo esto nos va favoreciendo cada vez más los problemas intestinales y eventualmente la necesidad de utilizar antibióticos. Por último, también en el área de nutrición y alimentación, recordemos que los ingredientes vegetales, de alguna manera, en una dieta vegetariana, pues nos reduce drásticamente la concentración de esporas de Clostridium que puedan estar presentes en harina de carne y hueso, por ejemplo. Tener en consideración que las proteínas vegetales son menos digestibles y que a lo mejor requieren un mayor uso de enzimas. Los ingredientes básicos, obviamente maíz, soya, sorgo, como fuente de proteína de energía, tienen que ser de la mejor calidad posible. Bien, y la industria productora de pollos, pavos, incluso de huevo orgánico, sin antibióticos, pues se ha visto en la necesidad de utilizar una infinidad de productos. Quizá los más esenciales es incrementar el uso de enzimas o mejorar el uso de enzimas, porque no todas son iguales, sean fitasas, carbohidrasas, proteasas, gilanasas, etcétera, para poder mejorar la digestibilidad de nutrientes. La utilización de probióticos, prebióticos, hay muchas empresas que usan fitobióticos y otro tipo de productos con los que honestamente yo no estoy tan familiarizado, pero sí con probióticos y prebióticos y esos realmente ayudan bastante. Polisacáridos de algas marinas, antimicrobianos naturales, absorbentes de micotoxinas que son fundamentales con y sin antibióticos. El uso de antioxidantes siempre y cuando sea legal. Cada vez se está prohibiendo más el uso de ciertos antioxidantes. El uso de betaína también se ha visto que es bastante beneficioso cuando no utilizamos antibióticos y tal vez nos vemos en la necesidad de utilizar un poco más de cloruro de colina para facilitar el metabolismo de grasas en aves que están con este tipo de nutrición. Calidad de agua, pues eso es imprescindible, ¿verdad? Mejorar, asegurar la concentración de cloro. Muchas empresas ya no miden solamente el cloro, sino también miden el potencial de óxido reducción para asegurarnos de que no solamente de que haya cloro suficiente, sino que también sea cloro activo. ¿Cuáles son las expectativas realistas? Bueno, la verdad es que podemos llegar a tener mayor mortalidad a 7 días. Yo les mencioné entre un 0.3 a un 0.5%, un 0.4, 0.5%. Esto es el promedio de la industria. Algunas parvadas podrán tener mayor mortalidad general. A veces llega a haber mortalidades en lotes ocasionales de un 15 o un 20% cuando hubo algún problema intestinal, hubo un problema de enteritis necrótica, nadie se dio cuenta, no se respondió oportunamente y pues se perdió muchísimo dinero por no haber detectado. Aquí el mensaje es, tenemos que estar vigilantes con mucha mayor intensidad que cuando utilizamos antibióticos. Posibilidad de mayores problemas musculoesqueléticos. Si tenemos más problemas intestinales, potencialmente, pues tendremos mayor translocación de bacterias al torrente sanguíneo y de ahí al hígado y a las articulaciones y a los huesos. Menor ganancia diaria de peso debido a una menor densidad nutricional. Si la empresa decide utilizar una menor densidad nutricional, pues a lo mejor nos podemos tardar un día o 2 días más en alcanzar el peso a mercado. Eso hay que tomarlo en consideración. Menor índice de eficiencia. Esto es lógico si utilizamos una menor densidad o si podemos tener un poco más de mortalidad, etcétera. Menor porcentaje de utilización. Nuestras instalaciones tendrán que ser utilizadas menos o un porcentaje de utilización menos. ¿Por qué? Porque no podemos tener la misma densidad, no podemos tener el mismo descanso sanitario, etcétera. Del lado positivo, mejoraremos los sistemas de producción. Esto nos fuerza a mejorar los sistemas de producción, a tener manuales de producción,
estándares de producción, nos obliga a entrenar a la gente de campo, a supervisarla, a estimularla, etcétera. Mejora nuestra imagen ante consumidores y también mejora nuestro nivel de responsabilidad social, porque ulteriormente, aún si no nos ponen presión, es nuestra responsabilidad ética, social, como industria, reducir lo más posible el uso de antibióticos. Y para reducir el uso de antibióticos tendremos que utilizar otro tipo de herramientas y otro tipo de producción. Mayor valor agregado para el producto final. Esto es obviamente el sobreprecio que podemos ponerle al producto. Por supuesto que solamente para algunos nichos de mercado. No vamos a vender en un mercado, en una plaza pública, pollo libre de antibióticos porque para empezar ni nos van a creer. Pero cuando se trata de supermercados, cadenas de restaurantes, etcétera, sí hay una posibilidad muy tangente para poder poner un sobreprecio al producto final. Desde el punto de vista de bienestar animal, muchas veces tiende a haber más problemas de diarreas, tiende a haber más problemas de cama mojada y tiende a haber más problemas de pododermatitis, como esta imagen que vemos aquí. Luego, entonces, si hay algún escrutinio desde el punto de vista de bienestar animal, esto nos puede costar tanto en la planta de proceso como también por parte de auditores, si es que vendemos producto a cadenas de restaurantes, por ejemplo. Posible impacto sobre procesamiento. Aquella fracción de la producción que se va como producto procesado, siempre existe un pequeño potencial para que haya mayores decomisos. ¿Por qué? Porque puede haber más infecciones, puede haber otro tipo de problemas. Potencial de mayor contaminación de carcasas desde el punto de vista de Salmonella y Campylobacter. Si ya no utilizamos productos para mantener antibióticos, para mantener integridad intestinal, es posible que esos problemas entéricos faciliten la proliferación de salmonelas, o es posible que la mayor humedad de la cama que pueda llegar a presentarse en un porcentaje de nuestra producción favorezca la proliferación de bacterias. La misma calidad de la cama puede afectar tegumentos y habrá más obligación de implementar mejores manejos en general para evitar este tipo de problemas. Desafíos para el futuro. Tendremos que implementar un mejor manejo de vacunas contra coccidiosis. Tenemos que usar herramientas alternativas para controlar coccidiosis si es que la legislación local dicta que los ionóforos son considerados antibióticos. Los anticoccidanos químicos o sintéticos deben rotarse, todavía se pueden utilizar aún bajo la etiqueta de libre de antibióticos. Hay un mayor desarrollo de antibacterianos naturales. Cada vez hay más investigación para desarrollar más ayudas para el intestino, de manera que no se utilicen antibióticos. Se necesita mayor investigación aplicada en el campo. Las empresas quieren aplicar lo que ya sabemos, pero también ellas deben generar sus propios datos, su propia investigación para optimizar el sistema si es que deciden adoptarlo. Alternativas contra Salmonella, Campylobacter, Enterococcus y Clostridium. Estos son quizá algunos de los agentes más peligrosos, sobre todo Clostridium, desde el punto de vista de productividad, patología. Mayor legislación y mayor presión de los consumidores. Esto no se va a ausentar, esto va a crecer. Eventualmente, muchos de nosotros pensamos, bueno, esto nunca va a llegar, nunca nos van a obligar a sacar a las gallinas de las jaulas, nunca nos van a obligar a abandonar el uso de antibióticos. La legislación y la presión eventualmente van a venir. Tal vez se tarde un poco en algunas zonas, en algunos países, pero nos va a llegar. Mayor presión sobre el uso de antimicrobianos en aves y cerdos. La mayor presión en este momento está en producción de aves, de cerdos, de camarón, por ejemplo. Y mayor escrutinio en granjas, incubadoras y molinos de alimento. En resumen, la producción sin antibióticos requiere un esfuerzo integral. Como ustedes vieron, les hablé de muchas cosas. No les hablé de un patógeno en particular, pero es un enfoque holístico donde tenemos que abordar los problemas desde muchísimos puntos de vista. Eficiencia productiva disminuye, pero el valor agregado aumenta. Si tenemos un nicho pequeño para poder comercializar productos sin antibióticos, bueno, a lo mejor por ahí podemos empezar a ensayar cómo podemos reducir la utilización de antimicrobianos. El nivel técnico y las prácticas de manejo tienen que mejorar sustancialmente. Ahí no tenemos opción.
Si vamos a producir sin las herramientas, sin las moletas que normalmente usamos, tenemos que producir bastante mejor. En los Estados Unidos, la agencia FDA permite el uso de ionóforos, BMD y flavomicina, pero los consumidores pueden no aceptar ningún producto. Es decir, la industria todavía utiliza ionóforos, todavía utiliza algunos promotores, pero al final de cuentas, para los consumidores no se les puede explicar, mira, este es considerado antimicrobiano, este no es considerado antimicrobiano. Para ellos, todos esos productos son los mismos y eventualmente la presión va a crecer y nos va a obligar a abandonar todavía más el uso de antimicrobianos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Guillermo. Antes de poder finalizar, tenemos una serie de preguntas. Vamos a seleccionar algunas para que nos puedas ayudar a responderlas en público. La primera de ellas dice, ¿cómo se puede erradicar ese mito de las hormonas en pollo de engorda? Si yo supiera, mira, desafortunadamente una de las grandes razones por las cuales se han generado esos mitos es porque la industria no es proactiva, es más bien una industria reactiva y a veces ni reactiva. Con esto me refiero a que no tenemos campañas que promuevan lo bueno que hacemos. Simplemente esperamos a que nos den golpes y al final de cuentas ya es muy tarde para responder a ellos. Ya la filosofía general del público es que la industria es abusiva. La industria utiliza antibióticos por toneladas. La industria utiliza hormonas para promover el crecimiento de animales. En realidad es una tarea bastante difícil y yo creo que todas las empresas de alguna manera pueden colaborar a reducir esta mentalidad que tiene el consumidor. Simplemente a través de los productos que venden, a través de sus anuncios, a través de su departamento comercial, pueden enlisten, hagan una etiqueta, hagan un folleto, hagan lo que se les ocurra desde el punto de vista de mercadotecnia, que resuma todo lo bueno que hacen ustedes, aquello con lo que participan en la producción de alimentos. La gente no se da cuenta, por ejemplo, en este momento tan terrible que estamos viviendo todos por la pandemia, la gente exige, la gente está asustada, la gente habla de hormonas a lo mejor, pero no se da cuenta que la industria avícola es una de las industrias que se mantiene, continúa produciendo, continúa llevando proteína animal al consumidor y ese tipo de cosas la gente lo tiene que escuchar, lo tiene que saber. Y entre otras cosas tiene que saber que la industria hace esfuerzos para no utilizar antibióticos y la industria no utiliza hormonas. De hecho, si México es, por ejemplo, como son otros países en este sentido, está incluso, hay una prohibición federal para el uso de hormonas en avicultura comercial. O sea, ni siquiera está permitido y logísticamente no sé cuántos millones se produzcan de pollos de engorde, de huevos comerciales, pero sería imposible inyectar hormonas al 100% de las aves que se producen en cualquier país, ¿no? Entonces, pues de alguna manera las empresas tienen que difundir este tipo de información positiva y no solamente reaccionar a los ataques infundados del consumidor, ¿no? Okay. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo ayuda la betaína a la producción libre de antibióticos? Mira, ayuda de diferentes maneras, pero facilita de alguna manera facilita el metabolismo de diferentes nutrientes, aminoácidos entre ellos, lípidos entre otros, y todo lo que podamos hacer para facilitar el metabolismo de nutrientes que utilizamos en la producción sin antibióticos representa una ayuda. No hay un solo producto que sea la solución, pero todo lo que podamos hacer para mejorar esa nutrición, esa utilización de nutrientes nos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo,
en la producción de huevo orgánico está prohibido utilizar más de 1 kilogramo de metionina. Yo sé que la pregunta fue betaína, pero como ejemplo, está prohibido utilizar más de 1 kilogramo de metionina. Las aves que producen huevo orgánico nunca rinden lo mismo que rinden las aves que tienen un régimen nutricional convencional. Entonces, si la betaína tiene varios beneficios metabólicos y está permitido su uso, debemos utilizarla como recurso, como usamos otros recursos, ¿verdad? Tratando de ayudar a las aves a que utilicen nutrientes lo más posible. Muy bien. Y hay una interesante que dice, excelente presentación. Nosotros como planta de alimento podríamos marcar pauta dejando a un lado el uso de antibióticos, pero ¿usted recomendaría realizar charlas a nivel de los granjeros para tratar de quitar el dogma que se maneja a ese nivel de que todo problema será resuelto con el uso de antibióticos? Por supuesto. Por supuesto, eso es importantísimo y es muy importante no solamente interactuar con el personal de campo, de incubación, de la planta de alimento, etcétera, para ilustrar cuáles son los objetivos. Es muy importante hacerles entender lo importante que es su trabajo de todos los días. Si es necesario con esquemas de manera muy simple, con un lenguaje muy simple, de manera que ellos entiendan la enorme importancia de su trabajo de todos los días y que puedan empezar a conectar un poco las buenas prácticas de manejo, cómo resulta una cama húmeda, qué pasa con una cama húmeda, qué pasa con el sistema respiratorio, de manera muy simple, para que ellos entiendan que al optimizar sus prácticas de manejo, reducen dramáticamente la necesidad de utilizar antibióticos. Utilizarlos en forma preventiva, eso es algo que es una cuestión casi cultural que tenemos que abandonar. Y la única manera es hablar con ellos, ¿no? Definitivamente, y explicar y entrenarlos y convencerlos lo mejor posible. Muy bien. Una última por el tema del tiempo. ¿Podría comentar sobre el papel de las micotoxinas en integridad intestinal y producción libre de antibióticos? Bien, muchas micotoxinas son químicamente irritantes para las mucosas del tracto gastrointestinal. Algunas más, otras menos, otras prácticamente nada. Aquellas que son irritantes para la mucosa del tracto gastrointestinal facilitan nuevamente la translocación de bacterias y sus toxinas, incrementando la necesidad del uso de antimicrobianos. Pero más importante que eso, la enorme mayoría de las micotoxinas, en realidad nos preocupa un número muy reducido de micotoxinas porque simplemente no manejamos todas las que deberíamos manejar. Se han reconocido más de 10,000 diferentes micotoxinas, pero normalmente hablamos de ocratoxina, aflatoxina, fumonicina, apenas un puñado de ellas. Y cada una opera de manera bioquímicamente diferente, pero el resultado final de todas ellas en conjunto, de una u otra manera, por alguna u otra ruta bioquímica, el resultado final es una afectación muy importante en la síntesis de proteínas, por el mecanismo que sea. Y para esa síntesis de proteínas impacta directamente sobre, por ejemplo, producción de anticuerpos, producción de citoquinas y también afecta la proliferación de células del sistema inmunológico. Uno de los efectos visuales que podemos realmente medir físicamente es la depresión linfoide que ocurre en el timo, en el vaso y en la bolsa de Fabricio y en la médula ósea después de la administración crónica de micotoxinas. Entonces, afecta a nivel intestinal, produce toxicidad directamente en el hígado y los riñones, el corazón, y además afecta la viabilidad y la potencia del sistema inmunológico para combatir cualquier tipo de bacterias. Luego, entonces, el ave afectada pues necesita algún tipo de ayuda, como en este caso serían antimicrobianos.
Muy bien. Hay una serie más de preguntas, la verdad, pero nos gustaría enviártelas, Guillermo, para poder dar respuesta a la mayoría y más que nada por el tiempo en esta sesión. Y pues bueno, le cedo la palabra al doctor Rubén para poder agradecer y cerrar la sesión. Bueno, ahí se cortó el audio. Pues bueno, sin más preámbulo, pues muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y pues bueno, les haremos llegar lo que es la grabación, la tendremos disponibles. Y pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.